Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy os queremos mostrar una serie de estrangulamientos muy interesantes que podemos hacer en Aikido. Atentos, que empezamos. Los estrangulamientos en Aikido forman parte del grupo técnico denominado Shime-Waza y además son una excelente herramienta para cumplir con uno de los objetivos técnicos del Aikido, que es el de neutralizar a un oponente, controlando y modulando el daño que le infligimos, lejos de ensañarnos, sobrepasarnos o de buscar pelearnos con nadie. Además, a diferencia de otras artes hermanas como el judo y el jiu-jitsu, en Aikido podemos realizar una gran variedad de estrangulamientos ante ataques dinámicos de pie. Nos referiremos a estos estrangulamientos en Aikido con el nombre genérico de Kubi-shime. El primero de ellos podemos hacerlo frente a un ataque de puño directo a la cara, un Kausuki, por ejemplo, ¿lo veis? Se viene, cortamos, centramos y proyectamos. También este estrangulamiento, este Kubi-shime, lo podemos realizar frente a una buena variedad de ataques, entre ellos, por ejemplo, ataques de pierna, una patada lateral, un yokogeri. For you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put it right on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. El segundo de los estrangulamientos será una variante del primero, que realmente vamos a hacer dos variantes. La primera de ellas, por ejemplo, Luis, frente a un puñetazo circular, un crochet, entramos aquí, o bien también podemos cerrar más, haciendo un estrangulamiento quizá más potente, más poderoso, en plan Matalian. Ya llevo Manucci. I'ma do it all for you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put it right on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Continuamos con el tercero de los Kubi-shime, que lo podemos ejemplificar sobre Kaitenage. En lugar de terminar la proyección en Kaitenage, podemos coger un estrangulamiento aquí. I'ma do it all for you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put it right on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Este estrangulamiento lo podemos usar también para resolver una transición en el suelo, en la cual, por ejemplo, transicionamos desde una proyección de Kotegaeshi, por ejemplo, Luis. Somos Kotegaeshi. Al ir a darle la vuelta, él resiste, nos impide girarle y entre las muchas opciones que tenemos para poder resolver aquí, podemos optar por una llave de brazo. No es del todo aconsejable porque estamos yendo al suelo, estamos dando la espalda, pero bueno, es una opción. Y de aquí
pues resolveríamos. Pero si él es bastante cuco, el impedimento de... él impide también resolver esta llave de brazo, por lo tanto, estaríamos aquí luchando. Para resolver esta situación, lo que podemos hacer es coger aquí, ¿vale? Con estas piernas, sujeto la cabeza con su cabeza con el pecho, cruzo la pierna y de aquí voy hacia atrás, ahí, y ya tengo. Es el turno de ver ahora un estrangulamiento, un kubisime en forma de guillotina para el caso de Heika Wasa, que es cuando nuestra técnica primaria no entra, no tiene éxito por alguna reacción de uke del oponente y tenemos que cambiar, adaptarnos y buscar otro movimiento. Por ejemplo, ¿veis? Frente a Katadori, si quiero hacer Ikiura, aquí al despegar, si él se pone muy fuerte, puedo cambiar a esta guillotina. También, por ejemplo, en el caso sobre Somenuchi, Iriminage Ura, en el caso de que no pueda finalizar la proyección de Iriminage. En este caso, igualmente, puedo hacer una guillotina. Buscamos el quinto estrangulamiento. Sobre un agarre básico de Katatedori, vamos a entrar aquí con la temi, rodeamos la cabeza, cruzamos y ahora cambiamos la cadera y estrangulamos. Llegamos a ver el último estrangulamiento, del cual vamos a ver también dos variantes. Por ejemplo, ¿veis? Primera de ellas sobre un ataque de palo, un yokome, de cabeza. Y la segunda variante de este kubisime lo podemos encontrar sobre un ataque de revés de cuchillo. Bien, hasta aquí todo lo que os queremos mostrar sobre estrangulamientos. Ya habéis visto, ya habéis comprobado que estos kubisime son una excelente herramienta para poder neutralizar a un oponente y además controlándole el daño que le infligimos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo y muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.